Gracia y paz, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de Dios está con cada uno de ustedes. Primeramente, pues, como ya en un video anterior, Dios por medio del siervo había explicado la situación de el siervo que se dedica normalmente pues a estar subiendo videos por este medio, hermanas y hermanos, que ahorita pues él ya está mejor, gracias a Dios, ya se está recuperando. Y de igual manera, pues en esta hora, pues Dios me va a permitir el privilegio de poderles compartir del mensaje de la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, primeramente, pues mi nombre es Jennifer Reyes León, quien en su momento, pues también por medio de la predicación de la bendita palabra de Dios ha llegado a mi vida, hermanas y hermanos, y que me ha dado a conocer la bendita palabra verdadera, Señor, conforme Dios pues nos los va enseñando también por este medio, hermanas y hermanos. Y entonces pues en esta hora Dios me va a permitir compartirle de su bendita palabra. Primeramente pues yo tengo 24 años, Dios me había llamado, hermanas y hermanos, cuando yo tenía pues 19 años, y entonces en ese momento que llegó la palabra de Dios a mi vida, me fue cambiando, me fue transformando, me fue haciendo una nueva criatura, hermanas y hermanos, y que hoy pues también me va a permitir Dios compartirles de su bendita palabra. Vamos a iniciar con lo que se está dando en el Evangelio de San Lucas por medio del siervo de Dios, donde pues se había quedado en una enseñanza anterior. En esta enseñanza que vamos a continuar viendo es la enseñanza número 52, hermanas y hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 31. Vamos a dar inicio en este pasaje, vamos a leer y dice: La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y cuando nos habla aquí, hermanas y hermanos, la bendita palabra de Dios, primeramente, como ahorita se leía acerca de la reina del sur que se va a levantar el día del juicio. Primero, al hablar acerca de ella, hermanas y hermanos, que vamos a ir viendo aquí, mismo nos habla la palabra de Dios de que ella venía de un lugar lejano, aquí como se leía ahorita, de los confines de la tierra, porque la palabra confines de la tierra se refiere al otro extremo de la tierra, ¿no? Y entonces vemos de que esta reina pues venía de un lugar lejano para poder escuchar la palabra, hermanas y hermanos, la sabiduría que Dios le había dado al varón Salomón, de quien vamos a estar hablando en este mismo versículo. Pero cuando nos habla aquí acerca de que se va a levantar en el juicio, hermanas y hermanos, recordemos que la bendita palabra de Dios nos enseña a nosotros que va a haber un día en donde nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo lo que es un juicio. Primeramente, podemos nosotros aprender en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo va a tener una segunda venida, porque había venido por primera vez en una primera venida, hermanas y hermanos, como también en el pasaje de San Juan, en el Evangelio de San Juan 3:16, ahí la palabra de Dios nos permite aprender, ¿no? Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mismo en el versículo 17 la palabra de Dios nos dice también de que Cristo Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino que vino para que por medio de él el mundo fuese salvo, hermanas y hermanos. Y esa fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, donde vino a traernos salvación en la predicación de la palabra, el evangelio de la palabra de Dios. Pero vemos, hermanas y hermanos, de que una vez que Cristo Jesús vino, da a conocer la verdad, nos muestra el camino que nosotros debemos de estar imitando durante el tiempo que Dios nos permite estar en este cuerpo físico.
Mas la palabra de Dios nos enseña también, hermanas y hermanos, aparte de esta primera venida, pues nuestro Señor va a venir por una segunda vez, pero la segunda vez que va a venir nuestro Señor Jesucristo es para llevar a cabo lo que es un juicio. Y al hablar, hermanas y hermanos, de que Cristo Jesús va a llevar a cabo lo que es el juicio, es porque Dios a él le ha dado la autoridad para poder llevar a cabo el juicio, por cuanto nuestro Señor Jesucristo vino a la semejanza de nosotros, hermanas y hermanos, y por lo cual Dios le ha dado esa autoridad porque estuvo en la misma condición que nosotros, de que en la carne pues hay deseos que te quieren llevar a que vayas a pecar, y que Cristo Jesús, como en pasajes de Hebreos, la palabra de Dios en el capítulo 4 nos menciona de que Cristo Jesús, cuando Él vino a la semejanza de nosotros, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces, al hablar acerca de que nuestro Señor Jesucristo, estando en esta condición, pues Él en ningún momento pecó, se mantuvo en santidad, se mantuvo en obediencia a la bendita palabra de Dios, hermanas y hermanos, y en todo momento fue obediente a lo que el Padre lo había enviado. Y entonces, al hablar acerca de todo esto, también la razón por la cual el Padre le ha dado que a Cristo Jesús llevara lo que es el juicio. Y cuando habla aquí acerca de esta reina, hermanas y hermanos, porque como ahorita vamos a ir mencionando de que ella, para poder venir a Jerusalén, para poder ella pues escuchar lo que él enseñaba, la sabiduría que Dios le ha dado a este varón, en lo que es en primera de Reyes. Ahí la palabra de Dios nos enseña, hermanas y hermanos, acerca de lo que esta mujer tuvo que hacer. Primeramente nos habla ahí la palabra de Dios de que ella, estando en su nación, en donde ella pues vive, había oído, había escuchado acerca de Salomón, de que era un varón que pues tenía mucha sabiduría, y aparte de esto pues tenía mucha riqueza, ¿no? Y entonces ella había escuchado acerca de este varón, hermanas y hermanos, que escuchó, y por lo tanto pues ¿qué dijo? No, pues yo tengo que ir hacia ese lugar, no importando pues el tiempo que tenga yo que tomar de aquí hasta llegar, así, no, así sean meses, el tiempo que sea, pues y bueno, y esta mujer pues se dio a la tarea de ir dejando pues todo lo que en su ciudad, en su nación, pues ella tenía, para así recorrer todo lo que era el desierto hasta llegar a Jerusalén. Y llegando ahí pues también se dio, ¿no?, a hacerle pues preguntas, porque es también lo que aquí la palabra de Dios y en Reyes nos da a conocer acerca de que esta reina pues fue para ver si verdaderamente lo que había escuchado pues era verdad, ¿no? Y entonces fue, y de igual manera llegando en este lugar, hablando con este varón llamado Salomón, le hizo preguntas difíciles. Nos dice la palabra de Dios que le realizó preguntas difíciles, donde pues a todas las preguntas que ella preguntó, él lo respondió. Y entonces pues ella quedó asombrada por tanta sabiduría que Dios le ha dado a este varón, y también pues al ver que no solamente pues era la sabiduría, ¿no?, sino que también dentro de la casa real de este varón, pues donde él pues reinaba, hermanas y hermanos, pues de igual manera tenía pues lujos, tenía mucha lujo y muchas riquezas, por lo cual pues también hasta los siervos de este varón, quien servía en su casa, pues también tenían una vestimenta pues buena, ¿no?, por así decirla, hermanas y hermanos. Y entonces donde nos enseña la palabra de Dios, recordando que toda escritura, toda bendita palabra de Dios, todo lo que permitió acontecer en el Antiguo Testamento, como lo dice en Hebreos en el capítulo 10, la palabra de Dios nos dice de que todo lo que Dios permitió fue una sombra
de los bienes venideros, hablando de lo que iba a traer nuestro Señor Jesucristo, de las riquezas, hablando espiritualmente, hermanas y hermanos, y vemos de que este varón pues respondía a todo, por lo cual pues en este pasaje pues seguimos también nosotros hablando de la palabra que es espiritual, y de la vestimenta pues ya también Dios por medio del siervo en otras enseñanzas se ha ido viendo al hablar que representa la vestimenta de la presencia de Dios, hermanas y hermanos, como siervos de Dios que hoy están sirviendo en la casa del Rey que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces al hablar acerca de lo que esta mujer pues tuvo que hacer, hermanas y hermanos, para ir hacia Jerusalén, para poder escuchar, para ver por ella misma si lo que verdaderamente pues se hablaba acerca de él pues era real, donde al llegar ahí pudo comprobar que sí era verdad de lo que hablaban de él, de que era un hombre sabio, que tenía riquezas y todo, pues, y qué es lo que ella decía, ¿no? De que ni aun la mitad de lo que en este caso pues había visto ella con sus propios ojos era lo que a sus oídos había llegado, ¿no? Sino que era mucho más, ¿no? Ni la mitad pues le pudieron contar, por así decirlo. Y entonces pues ella glorificó a Dios al ver todo esto, y es por eso que aquí también nosotros seguimos pues viendo, hermanas y hermanos, acerca de lo que tuvo ella que hacer, del dejar todo lo que tenía y recorrer tantos días de camino hasta llegar y indagar, no ver ella por lo que ahorita se hablaba, hermanas y hermanos. Y también recordemos que toda bendita palabra de Dios es espiritual, y también nos enseña a nosotros hoy cuál es el precio para que nosotros podamos también acceder a escuchar la bendita palabra de Dios, la sabiduría de Dios que nos viene a dar nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí estamos viendo cuál es el precio, hermanas y hermanos, pues al haber yo sacrificado pues una vida, ¿no? Que antes tenía de pecado, para así poder yo venir a escuchar la palabra, poder tener sabiduría, poder tener entendimiento, y que Dios me revele su bendita palabra. Y entonces es lo que aquí seguimos viendo también, hermanas y hermanos, porque les voy a poner también un ejemplo que va con lo que ahorita estamos viendo de la palabra de Dios. Por ejemplo, al hablar en el mundo, hermanas y hermanos, para que alguna persona pueda llegar a tener sabiduría en algún tema, por ejemplo, o en alguna profesión que desean poder tener. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿no? Desde chiquitos se les va instruyendo, se les va diciendo que tienes que ir a la escuela para que cuando seas grande puedas tú tener una profesión, que de ingeniero, que de pues alguien de empresarios, ¿no? Que puedas llegar a ser un buen empresario, que puedas llegar pues a tener una buena profesión, ¿no? Que tú desees. Y entonces pues esto se les va instruyendo desde pequeños, por lo cual los papás desde pequeños, los niños los empiezan a mandar que al kinder, y entonces pues los empiezan a llevar, y pues como niños, ¿qué es lo que les gusta hacer? Jugar, correr, divertirse ahí con los amiguitos, pasar tiempo con los papás, pero pues ya no se puede porque ya están en una edad donde ya deben de ser enviados a la escuela, y entonces ellos tienen que dejar a sus papás para ir a la escuela para que les enseñen, ¿no? A leer, que a contar, que a diferentes cosas, a conocer nombres de diferentes cosas. Y pues hablando de un niño, ¿no? Que pues va al kinder, de ahí pues ya conforme va creciendo, pues ahora toca que enviarlo a la primaria, que a la secundaria, que a la preparatoria, así pues se va dando, ¿no? A más nivel escolar. Y entonces para poder ir, para poder tener ese tiempo del poderlo dedicar, pues qué se debió hacer,
También porque cuando uno ya empieza a la edad de juventud, de igual manera, pues qué es lo que empiezan a ver, pues que los amigos, que las amigas, que te invitan que al cine, que ir al parque, que salir a, pues ahí a jugar un rato o que ir a divertirnos un rato, ¿no? Y entonces, pues todo ello empiezan pues las amistades a invitarte, a decirte vamos, aunque sea un rato, vamos a regresar y todo, ¿no? Y entonces se les hace esta invitación, pero pues, ¿qué dicen estos jóvenes, estas personas que buscan terminar una profesión, poder tenerlo? Y entonces, ¿qué dicen? No, pues a mí me gustan mucho las diversiones, también me gusta mucho salir a jugar, pero para que yo pues tenga ese tiempo, pues está muy difícil porque tengo mucha tarea, tengo muchos trabajos que tengo que entregar y entonces pues no puedo ir con ustedes ahorita, ¿no? Aunque yo quiera. Y entonces pues estos que buscan terminar una carrera pues les sacrifican a sus amigos, dicen pues sé que cuando estábamos más chiquitos pues jugábamos, íbamos por todos lados, pero pues como vamos ya creciendo ya necesitamos prepararnos más, pues ya no hay ese tiempo para poderlo dedicar. Y entonces al hacer esto pues sacrificas lo que uno pues le gusta como joven, ¿no? Y entonces para poder así entregar las tareas, poder entregar un buen trabajo sin nada de distracciones. Y de igual manera pues tuviste que hacer esto, ¿no? Hablando en el mundo para poder tener una profesión que a futura te permite tener dinero. Así también hablando espiritualmente, hermanas y hermanos, para que yo pueda tener acceso a la sabiduría de Dios, que es también lo que yo debo de hacer, pues también sacrificar muchas cosas que me apartan, que me distraen, que me llevan a estar preocupado en el mundo, hermanas y hermanos, porque si yo estoy en todo esto, pues me va a impedir, ¿no? A que yo venga a conocer la palabra de Dios, que yo venga a hacer lo que Dios me está diciendo, y entonces esto me va a apartar a que yo pueda tener sabiduría más. Si yo dejo todo esto, pues esto me permite concentrarme, poderme dedicar más a Dios, poder meditar, poder también estar, ¿no? Investigando acerca más de lo que Dios nos está hablando en su bendita palabra, hermanas y hermanos, como ahorita se ponía en el ejemplo. Para poder terminar una profesión, pues necesitas estudiar, estudiar y estudiar. De igual manera es hablando espiritualmente, teniendo la presencia de Dios que nos va a permitir tener sabiduría, pero si nosotros también pagamos un precio que es nuestra vida, el entregarlo a Dios, hermanas y hermanos, porque también en un pasaje de la palabra de Dios nos dice de que nosotros fuimos comprados por precio, para que nosotros hoy pues hablamos de que no fuimos comprados con oro ni plata ni cosas hablando materiales, sino nosotros fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanas y hermanos. Y al hablar acerca de que fuimos comprados es para que ese tiempo, esa dedicación nosotros lo podamos tener, para tener la sabiduría de Dios, como en este caso esta mujer tuvo que hacer para venir, para pues sacrificar lo que ella tenía, su comodidad, personas que les sirvían en su reino, a esta persona quien les hiciera su comida, todo pues bien servido en su mesa, ahí sentada bien, ¿no? Y pues tuvo que decir, no, pues tengo que dejar todo esto para viajar en el sol, que pues no es como aquí, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues no llega a tan altas temperaturas como en el desierto, por ejemplo. Entonces, pues tener que pasar por largos días, durante muchos días y bajo todo el sol que había, pues sí era algo, pues de decir mejor no, no, pero pues vemos de que ella no dudó, sino que tuvo que hacer todo esto para llegar hacia este lugar y comprobar la sabiduría que Dios le ha dado a este varón, hermanas y hermanos, por lo cual Dios nos dice de que para todos aquellos, como hemos estado hablando en este pasaje, hermanas y hermanos, que la palabra de Dios
es espiritual y que también, pues como aquí nos dice, de que ella va a estar en el día del juicio, en el día que nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo lo que es el juicio, y para todos aquellos también que tuvieron la palabra de Dios cerca de ellos, y hablando también primeramente del pueblo de Israel, a quienes vino nuestro Señor Jesucristo personalmente para enseñarles de la palabra de Dios, para mostrarle la manera que ellos debían de hacer para poder tener salvación, hermanas y hermanos, para poder tener vida eterna. Mas ellos fueron desobedientes, fueron duros de su corazón, como también en la palabra de Dios nos menciona acerca de ellos, hermanas y hermanos. Y al pasar en esto y no arrepentirse, pues vemos de que no van a tener ninguna excusa para aquel día, hermanas y hermanos, teniendo pues la palabra de Dios, teniendo a Cristo Jesús pues ahí con ellos, hermanas y hermanos, pero pues no creyeron, fueron incrédulos, porque recordemos, al hablar acerca del creer, hermanas y hermanos, que viene de la palabra, al hablar de la fe, por ejemplo, la fe pues lo podemos aprender en lo que es en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí lo que se refiere la palabra de Dios es de que el fe no es de hablar solamente, sino que yo crea sin el haber visto a un hermano, pero a lo que he oído, pues yo creo, y me lleva a la acción de hacerlo y esperar, ¿no?, a lo que Dios me está diciendo. Y entonces pues vemos de que esta mujer, esta reina del sur, pues había creído en lo que ella había oído estando desde su nación, escuchó acerca de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y por lo tanto no dudó en ningún momento, sino que dijo, tengo que ir y tengo que yo comprobar. Y entonces hizo la acción de salir de su nación para ir hasta Jerusalén, como ahorita hablábamos que fueron muchos días que tuvo que recorrer para llegar hasta este lugar. Y entonces es lo que aquí también Dios nos está permitiendo ver, hermanas y hermanos, a todos aquellos que pudieron ver la palabra de Dios, pudieron tener la sabiduría de Dios, pero no la valoraron, no hicieron conforme Dios les estuvo enseñando, hermanas y hermanos, y no van a tener ninguna excusa para el día en que nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo el juicio. Y es por eso que aquí vemos cuando nos dice con los hombres de esta generación, hablando del primer pueblo, y así también hablando hoy espiritualmente a los que hoy Dios nos permite conocer la verdad, hermanas y hermanos, y los que conocieron la verdad y regresaron nuevamente para atrás, no quisieron entregar sus vidas a Dios, no quisieron sacrificar una vida de pecado, una vida que los lleva a separarse de Dios, una vida que les trae aflicción, que les trae afán, que les trae dolor, hermanas y hermanos. Y por no haber hecho esto, pues no van a tener ningún pretexto para aquel día, porque si esta mujer pues bien viniendo de muy lejos tuvo que hacer todo esto, pues cuánto más hoy teniendo también, hermanas y hermanos, pues toda la riqueza, la palabra de Dios pues muy cerca hoy de nosotros, como en este caso, por este medio también que Dios permite a sus siervos estar trabajando cada día, seguir también subiendo enseñanzas para que también la bendita palabra de Dios pueda llegar a más personas que pues están en diferentes lugares, ¿no?, del mundo. Y es por eso que aquí seguimos viendo este pasaje, hermanas y hermanos. Y dice también aquí mismo, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí está lo que ahorita mencionamos acerca de ella, hermanas y hermanos, de que esta mujer pues todo lo que tuvo que hacer, que ya ahorita explicábamos que tuvo pues que venir desde los confines
de la tierra, que habla pues del otro extremo de la tierra, ¿no? Entonces pues es un lugar bastante lejos y tuvo que recorrer porque ella creyó y por lo tanto pues va a estar, ¿no? Para aquel día del juicio donde Dios va a condenar a todos aquellos que no creyeron, porque aquí la condena, hermanas y hermanos, pues nos habla cuando alguien, por ejemplo, hablando en el mundo, pues que ante la ley, por ejemplo, de México o de incluso de otras naciones donde pues está regido por leyes, ¿no? Que lo que son el gobierno, y entonces donde en esas leyes pues se le dice a los ciudadanos de la ciudad o de la nación, que dice, no, pues como ciudadano debes de sujetarte a tales leyes, de no manejar borracho, también de no robar, incluso también de pagar, ¿no? Lo que son los impuestos, o también cuando tienes pues una casa, pues tienes que pagar una cantidad de un dinero durante pues cada cierto tiempo. Y entonces cuando se te da a conocer esto como ciudadano de la ciudad, pues entonces tú debes de sujetarte a esa ley, más al no hacerlo, al no cumplir con esa ley que se te está diciendo, pues qué es lo que pasa también, ¿no? Pues si tú como persona, como ciudadano, pues sales queriendo pues manejar ahí que en la noche y pues aparte borracho, por ejemplo, entonces si la ley, pues los policías, las personas que te detienen, qué es lo que dicen, ¿no? Pues lo vamos a llevar a tal lugar y pues usted vamos a ver, ¿no? Por qué está manejando en esta condición teniendo el conocimiento que no puede hacerlo, porque está, aparte de que está en peligro la vida de usted, pues pone en peligro la vida de los demás que también pues caminan por aquí, ¿no? Y entonces vemos de que a esta persona pues lo llevan, sacan la ley, le dicen usted infringió esta ley que pues manda aquí, y pues ya sea que le toque castigo o ya sea que le toque, ¿no? Pues pagar una multa dependiendo pues cuál fue lo que hizo, de lo que incumplió, ¿no? Entonces pues cuando dices que van a meter quizás a la cárcel a esta persona, que dice, no, pues lo van a condenar a tantos años, que 2, que 3, o dependiendo de lo que haya hecho. Y es por eso que de igual manera aquí Dios nos permite a nosotros ver, hermanas y hermanos, para poder entender también su bendita palabra, que para aquel día también pues nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo lo que es un juicio con todos aquellos que tuvieron la oportunidad de Dios de conocer la ley, de conocer la verdad, poder tener la sabiduría de Dios, pero prefirieron no haber sacrificado su vida, el mejor entregarse a lo que es el pecado, y pensando que están bien, hermanas y hermanos, pues aquí vemos que a ellos les va a venir una condena, que es el lago de fuego, porque recordemos que hay condena eterna, que es el lago de fuego, y hay vida eterna, la salvación, pues el estar con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que aquí seguimos también pues viendo al hablar acerca de la condena eterna, que también esto en lo que es en Apocalipsis, la palabra de Dios nos permite ahí, hermanas y hermanos, pues aprender de cómo Dios describe este lugar que es el lago de fuego, pues nos habla que la palabra de Dios, que es un lugar de mucho sufrimiento, nos habla Dios, ¿no? Que ahí pues no se detiene el sufrimiento, sino que es eterno en la oscuridad, estar sin la presencia de Dios, hermanas y hermanos. Y mejor pues a los que hoy Dios nos permite conocer su bendita palabra, pues mejor evitemos ir a esa condena y mejor entreguemos nuestras vidas a Dios, mejor nos dediquemos a buscar lo espiritual y poder tener esta bendita palabra de la sabiduría de Dios, hermanas y hermanos. Y vemos de que pues para ellos, los que creyeron, los que hicieron con acciones, como ahorita hablábamos, pues van a poder tener su recompensa de vida eterna, más aquellos que fueron incrédulos, que solamente de labios para afuera adoraban a Dios, hermanas y hermanos, pues a ellos también pues les viene
un castigo eterno, como ahorita hablamos de la condena, y pues para ninguno va a haber ninguna excusa al decir no sabía, o que pues iba nuevamente a regresar, pero pues aquí estamos viendo no va a haber ninguna excusa. Y también nos dice de que pues ya a lo que mencionamos, todo lo que ella tuvo que hacer para poder así ir a Jerusalén, hermanas y hermanos, para conocer esto, pues tuvo que dejar todo y así entregar su vida, su tiempo, ¿no? Para ir a indagar, a investigar acerca de esta sabiduría. Y pues llegando ahí no solamente pues vio la sabiduría, aunque con eso pues quedó súper y también no muy sorprendida, más también aparte de ello, hermanas y hermanos, pues pudo ver también pues toda la riqueza, el oro que abundaba en este lugar, hermanas y hermanos, que tenía Salomón, de toda esta riqueza también, hermanas y hermanos, que Dios le permitió también pues poder tener esto. También la palabra de Dios nos menciona, hermanas y hermanos, cuando Dios puso a este varón para gobernar al pueblo, qué fue lo que hizo, ¿no? Dios pues para con él le había dicho de que todo lo que él le pidiera a Dios, Dios se lo iba a conceder. Y entonces donde este varón, pues la palabra ahí nos dice de que él no pidió para él riquezas o cosas hablando en lo material, no, sino que este varón Salomón, hermanas y hermanos, pidió delante de Dios que le diera sabiduría, la que ahorita estamos viendo, para poder así dirigir al pueblo de Israel y no desviarlos de la ley de Dios, ¿no? Entonces le pidió sabiduría para dirigir al pueblo, pues donde Dios también le dijo, por cuanto él no pidió riquezas materiales para él, tesoros y oro en aquel entonces, hermanas y hermanos, sino que le pidió sabiduría, pues que Dios sí se lo iba a conceder, y con la sabiduría pues también las riquezas, como ahorita estamos hablando, que era lo que también abundaba en su reino, hermanas y hermanos, y por lo cual recordemos que como Dios nos va enseñando de que toda su bendita palabra es espiritual, aunque estos hechos pues sí acontecieron hablando literalmente, pero todo eso Dios nos los deja para enseñanza espiritual. No es que vayamos nosotros a malinterpretar la palabra, como hoy pues muchos de los que no conocen a Dios, los que no tienen la bendita presencia de Dios, hermanas y hermanos, pues se paran a decir, ¿no? Al decir de que si eres hijo de Dios, de que Dios te va a multiplicar, perdón, en tu negocio, de que Dios te va a dar en abundancia, que vas a prosperar, que vas a tener tu casa como tú lo deseas, y vas a tener pues todas estas cosas en lo material. Más recordemos que Dios no habla en lo pues físico, en las riquezas materiales, hermanas y hermanos, sino que recordemos que el oro representa la santidad, hablando espiritualmente, y todas las riquezas que en aquel entonces este varón llegó a tener, pues hoy Dios nos los pone para hablarnos espiritualmente de lo que Dios nos va a dar si nosotros nos entregamos a Él, nos dedicamos a estar consagrando nuestras vidas a Dios, hermanas y hermanos, pues también nos va a dar sabiduría, y entre ellas más riquezas espirituales, como lo es su bendita presencia, de su bendita palabra, poder también pues discernir, ¿no? Entre lo malo y lo bueno, y poder también ser participantes de poder tener una familia espiritual y más, hermanas y hermanos. Y es lo que aquí Dios nos habla de su bendita palabra, y es por eso que vemos de que ella vino a oír la sabiduría de Salomón, que Dios pues le había dado en su momento, y al escucharla pues como mencionamos glorificó a Dios, hermanas y hermanos. Vamos a ver también el siguiente versículo en lo que es en el 32, vamos a leer y explicar. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás
en este lugar. Y cuando nos habla también la bendita palabra de Dios, hermanas y hermanos, en lo que ahorita leíamos, que también en el día del juicio, pues quién se va a levantar también, pues los hombres de Nínive contra los de con los de la generación, ¿no? Que ahorita vamos a explicar, hermanas y hermanos, primeramente haciendo pues un breve resumen acerca de esto que viene pues en el libro de Jonás. Ahí nos habla la palabra de Dios primeramente de la ciudad de Nínive, hermanas y hermanos, que esta ciudad pues era una ciudad pues ya lleno de pecado, ¿no? Que sus habitantes ya habían pecado mucho y por lo tanto pues ha crecido el pecado en ellos, y pues la palabra de Dios nos habla también, ¿no? De que por tanto desobediencia, por tanto pecado que había, pues qué era lo que Dios había tomado la decisión también, hermanas y hermanos, pues de destruir a esta ciudad si ellos no se arrepentían. Y entonces cuando este varón, hermanas y hermanos, en lo que Dios pues lo había tomado, ¿no? Este varón llamado Jonás, Dios lo había tomado para enviarlo a lo que es en la ciudad de Nínive, para que él les llevara la palabra de Dios, les predicara a este pueblo para que ellos se arrepintieran. Pero ¿qué fue lo que pasó en eso? Porque también la palabra nos describe pues todo lo que había acontecido en aquel entonces, hermanas y hermanos, de que este varón pues decía, ¿no? De que Dios era tardo para la ira y pues que iba a tener misericordia de ellos, por lo cual pues qué fue lo que hizo, huyó, no quiso huir para no pues ir a este lugar, hermanas y hermanos. Pero qué fue lo que pasó en ese momento, donde se sube en una barca, si no mal recuerdo es, ¿no? Y entonces al momento de subirse empezaban ellos a pues también a ir sobre las aguas en el mar. Y entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar, hermanas y hermanos? Pues empezó a venir viento, empezaron a levantarse el agua, a azotar con fuerza, y entonces pues esto que era lo que iba a traer, pues que se hundiera, ¿no? Y por lo tanto pues todos ellos murieran en este lugar. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos, al ver que no se paraba, sino que aumentaba más con fuerza? ¿Qué fue lo que ellos, los que iban juntamente con él, empezaron a preguntar pues quién era el que pues pecó? Por lo tanto, ¿por qué había esto? Le había fallado a su Dios, ¿no? Entonces, por lo cual ellos echaron suerte. En aquel entonces pues era lo que ocupaban ellos, de echar suerte, hermanas y hermanos. Y por lo tanto pues al lanzar esto pues cayó, ¿no? Sobre este varón llamado Jonás, en la cual pues ellos pues al caer esta suerte empezaron a preguntarle, ¿no? Porque él les empezó también a decir que huía de Dios, para pues también para lo cual Dios lo había tenido, ¿no? Para enviar pues a Nínive. Y pues vemos de que él huía, no, perdón, de Dios. Y entonces al pasar esto, hermanas y hermanos, pues él dijo pues que los eche en el agua, porque pues solamente así se calmaría toda esa tempestad, todo el viento, todo lo que azotaba el agua, ¿no? Y entonces ellos tomaron la decisión y lo lanzaron, ¿no? Y entonces donde también ahí mismo la palabra en Jonás nos habla de que Dios pues teniendo preparado también todo, y había puesto, ¿no? Un pez para que él a caer, pues, caer de la barca, pues cayó directamente pues a la boca, ¿no? De este gran pez, nos describe la palabra de Dios. Y entonces fue tragado por el pez, donde en este pez pues estuvo durante 3 días, ¿no? Y entonces él, estando en este lugar, clamó a Dios, hermanas y hermanos, y Dios lo oyó. Entonces pues lo saca de este lugar donde él estaba, aunque también, como ahorita les mencionaba, de que todo eso Dios nos los toma para hablarnos de manera espiritualmente, hermanas y hermanos, porque los días que él estuvo, y también al bajar el pez en la profundidad, pues nos representa cuando nuestro Señor Jesucristo muere
hermanas y hermanos, hacia dónde Él desciende, pues hacia el Seol, ¿no? Que nos habla es la profundidad de la tierra, que también nos habla acerca de esta profundidad donde nuestro Señor Jesucristo estuvo sin Dios, hermanas y hermanos, durante 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, bueno, ahí la palabra de Dios nos habla que Él resucitó al tercer día. Y entonces cuando esto pasa, hermanas y hermanos, pues vemos hoy cuando expulsa el pez a Jonás, ¿no? Entonces fue cuando él pues cumplió para lo cual Dios lo iba a ocupar, ¿no? Para ir a la ciudad de Nínive a predicarles de la palabra de Dios, porque de igual manera pues una vez que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, hermanas y hermanos, es como nos viene su bendita palabra, nos viene el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a dar. Y entonces pues vemos de que todo pues Dios lo acomoda de manera espiritual hoy, hermanas y hermanos, donde aquí estamos viendo también al hablar acerca de este varón, ¿no? Llamado Jonás. Y una vez pasando todo esto, pues él va para lo que Dios lo había enviado, va a Nínive, empieza a predicar de la palabra de Dios a los habitantes de esta ciudad, donde ellos pues se les empezó a decir, ¿no? De que si no se arrepentían de todo ese pecado que en este lugar en ellos había, pues Dios les iba a traer un castigo, que era pues la destrucción de ellos juntamente pues con la ciudad, donde ellos pues al recibir la palabra predicado por este varón, pues ellos creyeron. Y en ese momento se habían arrepentido también, hermanas y hermanos, pues ellos se arrepintieron, porque ahí la palabra nos dice de que se empezaron a vestir de silicio, ¿no? Que también esto en el Antiguo Testamento era algo que el pueblo de Israel hacía también cuando ellos reconocían, por ejemplo, que habían fallado ante alguna ley que tenían pues de parte de Dios, hermanas y hermanos, y esa era la manera en que ellos mostraban su arrepentimiento, que verdaderamente están dolidos, que pues por ese pecado que hicieron, ¿no? Que pues están arrepentidos. Y entonces vemos que de igual manera estos habitantes de Nínive, al recibir el mensaje de la predicación, pues ellos habían creído, se arrepintieron, porque al hablar acerca de un arrepentimiento, hermanas y hermanos, es de que si yo me arrepiento, no volver nuevamente a hacer lo mismo, participar del mismo pecado, hacer lo mismo que hice, para pues nuevamente estarlo practicando, ¿no? Sino que al hablar de un arrepentimiento es no volver nuevamente a hacer lo mismo. Y entonces es lo que aquí estamos pues viendo en estos pasajes, al hablar acerca de la bendita palabra que les fue predicado a ellos, hermanas y hermanos, y que habían creído en la palabra de Dios, que también es muy importante a lo que ahorita hablamos acerca del creer, porque la palabra de Dios en los pasajes anteriores que se vio en la enseñanza 51 con el siervo de Dios, pues también se vio, ¿no? Acerca de los pasajes donde habla de que este pueblo pedía ver señales, más que es lo que Cristo Jesús les dijo, que ellos pues eran una generación pues mala, que demandan ver señales, más señales no iban a ver, sino la de la reina de que hace un momento explicábamos, y también de Jonás, ¿no? En las señales de Jonás, que ahorita también explicábamos acerca de ello, hermanas y hermanos, de que él pues estuvo durante 3 días en lo que es en la boca, en el estómago, ¿no? De lo que es este pez, y fue expulsado una vez que él oró a Dios y le pidió perdón, ¿no? Y entonces vemos que también lo que nos representa esto de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo que descender al Seol y salir, ¿no? Por Dios, hermanas y hermanos. Y es por eso a los que hoy creen en este mensaje, los que hoy se arrepienten verdaderamente de su pecado, hermanas y hermanos, pues pueden hoy conocer la bendita palabra de Dios sin antes, ¿no? Como allá Dios nos permitía
explicar lo que es la fe del creer yo sin haber visto, como en este caso lo que es la ciudad de Nínive, pues ellos no vieron señales como nuestro Señor Jesucristo los permitió al pueblo de Israel pues verlos, que ahí pues vio el pueblo de Israel, por ejemplo, de las sanaciones que Cristo Jesús se dedicó a estar haciendo, de sanar a los paralíticos, a los cojos, a los leprosos, a todos los que tenían diferentes enfermedades en su cuerpo, que todo eso también hoy Dios nos los toma para hablar de manera espiritual, hermanas y hermanos, porque en el pasaje de Hebreos también la palabra de Dios nos habla de que todo lo que Dios había permitido desde el Antiguo Testamento y parte también de lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanas y hermanos, estuvo haciendo respecto a las sanaciones del cuerpo físico, pues Dios los toma para hablarnos de manera espiritual hoy a nosotros. Por ejemplo, al hablar acerca de las sanaciones que ahorita mencionábamos, hermanas y hermanos, al hablar acerca de los cojos, ¿no? Que hoy representan pues a todos aquellos que no estábamos en el camino que es nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios ha puesto como ejemplo para que nosotros hoy le imitemos, y nosotros no estábamos en el camino, andábamos pues en otro camino, en la que es la de Satanás, a la que es que te lleva al pecado, y entonces vemos que eso habla de alguien cojo, y también pues al hablar acerca de alguien ciego que fue sanado, porque también la palabra de Dios nos habla, hermanas y hermanos, de que anteriormente nosotros estábamos ciegos hablando espiritualmente, porque recordemos que al hablar del ojo, de la vista, del entendimiento, como lo menciona en Efesios, en el capítulo 1, ahí la palabra de Dios nos habla del ojo, del entendimiento, donde Dios nos habla de la vista espiritual que te da el entendimiento a lo que es la bendita palabra de Dios, hermanas y hermanos, pues donde aquí estamos nosotros también viendo y recordando lo que representa el ojo, los que estábamos ciegos, y que hoy mediante nuestro Señor Jesucristo, que nos ha venido a traer también la palabra de Dios, y a los que creímos, nos arrepentimos, nos bautizamos, hoy podemos mediante la bendita presencia de Dios tener lo que es el ojo espiritual, hermanas y hermanos, poder entender la palabra de Dios, poder tener la sabiduría, como hace un momento se explicaba también, hermanas y hermanos. Y aparte de esto, pues también de las demás enfermedades que nuestro Señor Jesucristo sanaba, hermanas y hermanos, en aquel entonces, porque no había médico, no había nadie en aquel entonces que pudiera quitar toda enfermedad que las personas que vivían en Israel tenían, sino hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, y es como lo sanó, hermanas y hermanos, que son algunas de las que ahorita estamos mencionando, porque en realidad pues en la bendita palabra de Dios pues nos enseña mucho más acerca también de lo que Cristo Jesús hizo, y también como la palabra misma nos dice que otros que no fueron registrados, porque aún ni con todos los libros que existen pues pudiera alcanzar, ¿no? Para dejar escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras Él estuvo aquí, hermanas y hermanos, y que este pueblo de Israel pudo ver todo esto, pudo ver estas señales, pero ni aún así ellos habían creído, hermanas y hermanos, por lo cual pues no van a tener excusa, porque aquí nos pone a Nínive, que no vio todo eso, que no participó de las señales que ahorita mencionábamos, algunos de ellos, pero aún así creyeron, aún así ellos se habían arrepentido, hermanas y hermanos, y es por eso que primeramente hablamos de este pueblo, más también recordemos que la bendita palabra de Dios es para nosotros hoy también, hermanas y hermanos, porque cuáles señales Dios ha permitido a nosotros poder ver hoy, hermanas y hermanos. Pues primeramente
hermanas y hermanos, como testimonio también de lo que ahorita pues Dios me está permitiendo ver en este versículo. Y hace ratito pues cuando dábamos inicio a lo que es la bendita palabra de Dios, pues les mencionaba que Dios pues a mis 19 años había llegado a mi vida por medio también del siervo de Dios que se dedica pues a normalmente estar subiendo las enseñanzas de YouTube, ¿no? A quien él ocupó Dios para llegar a mi vida, compartirme de la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, porque cuando es uno pues joven, ¿no? Hablando pues a esa edad de 19, 18, pues 17 años, ¿no? Pues ahí que pues como jóvenes, que es lo que uno pues busca, que las diversiones, que salir a tomar, que con las amistades, que salir a bailar con ellos en las fiestas, que salir pues a participar de muchas cosas, ¿no? Que hoy pues se conoce que los jóvenes se dedican a estar haciendo, hermanas y hermanos, y pues esa también era una vida que yo tenía anteriormente, mas cuando Dios llegó a mi vida por medio de los siervos de Dios, hermanas y hermanos, como en este caso el siervo de Dios, llegó a mi vida, me compartió de la palabra de Dios, me dio a conocer, ¿no? También pues por todas las situaciones que uno vive, que pues Dios en su bendita palabra nos los va dando a conocer, y pues donde en ese momento recibiendo la bendita palabra de Dios, hermanas y hermanos, y cuando empecé a escuchar la palabra, empecé a recibir consejos de Dios en todo momento, pues también qué fue lo que Dios fue haciendo en mi vida, hermanas y hermanos, pues también me fue cambiando, me fue transformando cada día, hermanas y hermanos. Por lo tanto, pues es muy diferente a lo que hoy Dios me permite hacer, hermanas y hermanos. Como les mencionaba, pues también tengo ahorita ya 24 años, ¿no? Gracias a Dios, hermanas y hermanos, y también pues en su bendito camino pues ya casi 5 años, ¿no? Y entonces vemos de que todo este tiempo he conocido la verdadera felicidad, el verdadero gozo, ¿no? Que nos trae la bendita presencia de Dios, que cómo fue también cambiando mi vida, hermanas y hermanos, y por lo tanto hoy les comparto, ¿no? Que lo que Dios en su bendita palabra nos enseña, porque uno pues viene muchas veces con dolores, con tristezas, otros porque quizás pues fueron maltratados por sus familiares, y pues estas personas pues viven traumados o viven pues en diferentes situaciones, otros con mucho odio, ¿no? Dicen, no, pues esta persona pues me ha hecho daño o trató a mi familia de tal manera que es algo que yo no puedo soportar, ¿no? Por lo cual pues guardo un gran rencor hacia esa persona, y pues que busco vengarme de él o de ella de cualquier manera. Y pues vemos que son muchas cosas que hoy pues también la humanidad, los que no tienen la bendita presencia de Dios en ellos, pues viven en esta situación, hermanas y hermanos. Más hoy Dios nos permite a nosotros poder, mediante su bendita presencia, pues ver esta sanación que Dios ha traído primeramente en mi vida, y también pues de los que hoy se dedican, hermanas y hermanos, como los verdaderos siervos de Dios, a enseñar la verdad, y han podido ver pues la transformación que Dios ha hecho en sus vidas, que hoy puedan ser nuevas criaturas y dedicarse a la obra de Dios, cosa que pues hoy para todos aquellos que sirven en la obra de Dios pues es un gran gozo, es una gran alegría. Por lo cual pues también ahorita pues gracias a Dios por permitirme también compartirles de su bendita palabra, hermanas y hermanos, aunque aquí pues con los siervos de Dios y también con más hermanos que aquí se congregan, pues Dios me da el privilegio de también poderles compartir a ellos de la bendita palabra de Dios, hermanas y hermanos. Y es por eso que vemos que pues es algo muy diferente a lo que yo hacía, a lo que yo me dedicaba, a lo que pues en mi vida cuando no tenía a Dios pues hacía, hermanas y hermanos. Y es por eso que vemos también aquí, estas son las señales que hoy Dios nos permite hoy ver primeramente en nuestras propias vidas, y también de otros hermanos que
que Dios les permitió recibir su bendita palabra, que vienen también con agobio, vienen con aflicciones, vienen con afán, vienen con amargura, con todas estas situaciones que ellos viven, hermanas y hermanos, o vivían, ¿no? Entonces vimos también cómo Dios fue cambiando sus vidas, hermanas y hermanos, y hoy podemos dar testimonio primeramente de nuestras vidas y cómo Dios transforma a los demás, hermanas y hermanos, y a los que Dios nos ha dado este privilegio de poder ver todas estas situaciones con las que venían y Dios los cambió, pues también no va a haber excusa para el día del juicio si nosotros pues algún día decimos, no, pues voy a ir a participar, no creo que me pase nada, no creo que Dios me eche ahí en el lago de fuego, no, sino que aquí estamos viendo acerca de la fe de que yo crea, hermanas y hermanos, y no tomar a la ligera lo que Dios me está enseñando cada día por medio de su bendita palabra, y es por eso que aquí estamos viendo al hablar acerca de todas estas señales que pues Dios nos permite ver y que no va a haber excusas si alguno en alguna situación toma la decisión de llegar o regresar nuevamente a lo que es el pecado, a una vida que da Satanás, hermanas y hermanos, porque para aquel día que nuestro Señor Jesucristo va a llevar el juicio, pues como ahorita hablamos, los que creyeron, los que hicieron la palabra de Dios, pues van a recibir vida eterna y salvación, más los que fueron incrédulos, más los que regresaron para atrás, más los que aún viendo todas estas señales que ahorita les mencionaba, hermanas y hermanos, regresaron al pecado, pues van a recibir una condena eterna, y es por eso que aquí Dios nos está permitiendo ver también de esta manera, hermanas y hermanos. Bueno, ya se nos ha ido la hora, hermanas y hermanos, que Dios me permitió compartirles también de su bendita palabra, pues el cual es un gozo muy grande que también Dios me permita poderles compartir, y también pues esperando en Dios que también siga mejorando el siervo de Dios, ¿no? Que ahorita ya está en recuperación, pero que pueda él retomar, pero si no, pues aquí primeramente Dios nuevamente nos volveremos a ver, hermanas y hermanos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos.